A ver, le había pedido a Quetzali que si por favor nos contestaba. Perdón, ya no la escuché, profe. A ver, a Quetzali, no, apenas te voy a hacer la pregunta, Quetzali. A ver, a Quetzali. Nos decía Ulises que de acuerdo al valor que está obteniendo, podríamos considerarlo, no es el adecuado, obviamente no es el valor que nos pedirían, pero pudiéramos considerarlo como aceptable, este valor de coeficiente de correlación. Sí, ¿no? Sí, se ¿Fue, consideraría aceptable. ¿Fue pregunta o fue respuesta? ¿Me estás afirmando o me Respuesta, estás sí. preguntando? Sí se consideraría aceptable. ¿Lo considerarías aceptable? ¿Por qué? ¿Por qué sería aceptable? ¿O por qué no sería aceptable? No, porque tendría que ser cercano a 0.99, ¿no? Miren, ahorita a lo mejor para propósitos de enseñanza no tenemos en realidad problema, pero sí nos permite analizar cuáles son los problemas que pudiera haber si utilizamos una curva con este coeficiente de correlación. Para propósitos de enseñanza, está muy bien. Podemos ver, analizar qué está sucediendo. En este caso, ¿es adecuado o no es adecuado utilizarlo? Si nos establecen en un método, estamos trabajando ya en un laboratorio donde estamos emitiendo un resultado que debe de ser confiable, desde aquí estaríamos cayendo en un error al aceptar un método con este coeficiente tan bajo de correlación. Aquí me está indicando, si estoy viendo un coeficiente de correlación bajo, ¿qué me está indicando en cuanto a la linealidad? Que no hay una buena linealidad. Esto me está hablando también ya desde aquí estoy, y si veo la curva, me está hablando de que hay datos dispersos. O sea, aquí también no estoy cumpliendo con el parámetro que me piden. Si en una metodología me piden un coeficiente de correlación de 0.99, ese método, se supone que ese método debe de estar validado, debe estar demostrado que en realidad cumple con esa característica de dar una muy buena linealidad. Si yo estoy trabajando ya en un laboratorio y me piden un coeficiente de 0.99, pero yo estoy conformándome con un 0.96, ahí estoy incurriendo en un error, porque eso me está hablando de que estoy partiendo de una curva que no es totalmente lineal. Entonces sí es importante que que nos ajustemos al valor que nos están pidiendo, 0.99, para que yo considere que hay una linealidad completa. Valores por debajo me está hablando de que no es tan buena esa linealidad entre ambas variables. Eso es lo que estaría viendo ahí en ese caso, muchachos. ¿Alguna duda con esto? Yo tengo una duda. Sí, Paola. Por ejemplo, si entonces, digamos que así como dice que esto está demostrando que no es lineal, ¿qué se tendría que hacer? O sea, porque me imagino que esto se debe a un fallo, pero del analista, ¿no? Muy probablemente sí. Sí, Entonces, si estamos viendo que el método nos debe dar 0.99, esto que estamos observando, aquí hubo errores implícitos en el trabajo del analista, ya comentaron en el espectrofotómetro, la calidad de la celda que estamos utilizando. Ajá, sí te escucho, Paola. entonces, con eso, cuando sale eso, ¿qué se tendría que hacer? ¿Repetir o cambiar de analista o algo así? Si demostramos que es el analista, tendríamos que asegurar que nuestro espectrofotómetro está verificado, que está calibrado, que no tiene ningún problema, que las celdas que estamos empleando son celdas de una calidad adecuada, que los reactivos que estamos empleando también son de buena calidad, que el material, es que está implícito todo el material que estoy empleando. Si estoy utilizando pipetas, micropipetas,
también que esas pipetas tengo que asegurar que están calibradas. Si todo está calibrado, mi material está en buenas condiciones, el espectrofotómetro, ahí seguramente el problema fue el analista. Sí, porque el analista va a medir los volúmenes, pero ¿qué va a emplear para medirlo? Micropipetas en este caso. Si las micropipetas no están bien calibradas, podemos tener problemas o está fallando esa micropipeta, tal vez no nos esté dosificando el volumen. Entonces, todo está implícito en la calidad del trabajo del analista, que el analista también, aunque tenga un buen material, micropipetas en perfectas condiciones y calibradas, que también sepa tomar las muestras, obviamente. Si tiene problemas al tomar las muestras, porque es un químico nuevo, digamos, que está comenzando a trabajar apenas y está cometiendo errores, desde ahí se puede ver reflejado. A lo mejor son descuidos por parte del químico que también pudieran influir. ¿Qué sería lo más adecuado que tendrías que hacer si digamos estás trabajando en un laboratorio y te piden un coeficiente de 0.99, un coeficiente de correlación, y tú estás obteniendo 0.96? ¿Qué tendrías que hacer? Paola. Ay, no sé, pues. Lo más lógico que sería, si tú lo estás trabajando, digamos, ya estás trabajando, pero obtienes este valor de 0.96 y deberías de haber obtenido 0.99, ¿qué haces? Pues no sé si es que no sé si sea factible repetirlo, porque me imagino que es desperdiciar los reactivos. Entonces me imagino yo que podría trabajarlo. Profesor, Sí. ahí con el, por ejemplo, si tomáramos uno de los valores que está como que más alejado de la tendencia central, ¿no le podríamos aplicar una Q de Dixon para saber si lo rechazamos o no? En una curva de calibración no es adecuado. Si el número de puntos mínimos que te piden para una curva de calibración son 5, si aquí eliminas, te va a quedar una curva con 4. Aquí en este caso no. No, aquí me quedaría con 9, ¿no? Porque estoy haciendo 10. Pero una curva se quedaría con 4. Ya entendí. Ajá. Sí, entonces no estaríamos cumpliendo ahí con lo que nos piden en cuanto a una curva de calibración. La curva de calibración, para poderla trazar, mínimo son 5 puntos, mínimo. Entonces aquí sí no podría hacer eso. Iría en contra de las buenas prácticas de un laboratorio, contra la calidad en los resultados que está emitiendo. Aquí, ¿qué es más honesto? ¿Trabajar de esa manera? ¿Me conformo con ese coeficiente aún cuando sé que probablemente o existe la duda de que si yo lo hice bien? Sí, es más tiempo a lo mejor, es más tiempo. Es más tiempo, es gasto de reactivos probablemente, que aún cuando vimos el método, ¿qué ventajas tenía este método en cuanto a la cantidad de reactivos, muchachos? Era un volumen importante de reactivo. No, es un microensayo. Era una cantidad muy pequeña, 500 microlitros del reactivo. Es un micrométodo. Entonces, lo más honesto es repetir el ensayo, repetirlo y asegurándome, obviamente, en la repetición que el espectrofotómetro está bien, que las pipetas están calibradas también, que las celdas que estoy empleando son celdas que no tienen ninguna rayadura, no tienen ningún problema. Y se acuerdan que cuando comentamos sobre este método, dijimos que este método en particular puede suceder que el colorante se deposite sobre la superficie de celdas, tubos o pipetas, vasos. Cuando realizamos esta técnica y dijimos que si esto sucedía, se tenía que lavar con un detergente que es el Extran. Se tendría que lavar para eliminar el colorante y no estuviera interfiriendo en las siguientes determinaciones. Entonces aseguramos que nuestro material esté limpio, que nuestro material esté, si son pipetas, micropipetas, que estén calibradas, que el espectrofotómetro también se haya hecho la verificación y esté dando buenos resultados. Si tengo confiabilidad en todo esto, repito, y me debe de dar una curva
con un coeficiente de correlación adecuado. Entonces, si tengo un coeficiente de correlación bajo, lo más adecuado es repetir porque no estoy cumpliendo con ese criterio. Y generalmente los métodos te establecen eso, que si no cumples con uno de esos requisitos, tus resultados no tienen validez. O sea, que en este caso, si debo de tener un buen coeficiente de correlación y está obteniendo un coeficiente muy bajo, para tener confiabilidad en los resultados que estoy emitiendo, tengo que asegurarme, en este caso, que mi coeficiente de correlación sea el adecuado. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profe. Profe. No. Muy bien. Jania Michelle. Sí, ya gracias por compartirnos la curva, Ulises. ¿De qué, profe? Le pedí a Jania Michelle. ¿Sí me escuchas, Jania? Creo que no está. Elizabeth. Sí, profesor. Si nos haces favor de compartir tu pantalla para ver lo del análisis estadístico. Sí, voy. Sí, gracias. Así lo amplificas, por favor. Muy bien. Entonces ahí tienes los cálculos que hiciste. ¿Utilizaste qué proteína? Hemoglobina. Son resultados de hemoglobina. Bueno, entonces en estos resultados tiene la absorbancia. Sabemos que la absorbancia la utilizamos para hacer el cálculo de concentración empleando la ecuación de la recta, de la curva de calibración, obviamente. Y aquí tienes todos tus resultados, tus 10 valores de análisis estadístico. Y ahora si nos muestras los parámetros que calculaste. Ahí tenemos la media, es el promedio de esos valores, nuestras medidas de dispersión, la desviación estándar, la varianza y nuestro coeficiente de variación. ¿Qué le falta a ese coeficiente de variación, Jania? ¿Sí me escuchas, Jania? Jania, ¿me escuchas? A ver, Elizabeth. ¿Sí me escuchas, Elizabeth? Sí. A ver, Elizabeth, ¿qué le falta a ese coeficiente de variación? ¿Cómo lo calculas? Con la desviación estándar y la Desviación media. estándar entre la media por 100. Ah, ¿Cómo debe de ser ese coeficiente de variación? ¿Qué le falta aquí a como nos lo estás indicando? ¿Quién sabe qué le falta, muchachos?
¿Quién me dice que le falta ese coeficiente de variación? Nada más está representado como C punto B. ¿Qué le falta? ¿El porcentual? El porcentaje. El porciento, ¿no? Es porciento de coeficiente de variación. Entonces, eso es lo que le está faltando. Eso no se olviden de lo que le tiene que llevar cada uno de los parámetros que están indicando, tiene que expresarse de manera adecuada. Es el porciento de coeficiente de variación. Al inicio va el coeficiente, el porcentaje va al inicio. Porciento de coeficiente de variación, pero va al inicio, no al final. Antes de CB es donde va. Perfecto. Ahora, a ver, muchachos. Bueno, Elizabeth, ¿qué me indica ese coeficiente de variación? ¿Qué nos está indicando ese coeficiente de variación? ¿Qué es el coeficiente de variación? ¿Para qué lo uso? ¿Para qué me sirve? Es la relación que hay entre la desviación y la media. Sí, es una relación entre estas dos variables que me está diciendo, entre lo que es la desviación estándar con respecto a la media y por ciento. Es un porcentaje. ¿Pero qué me representa? Porque es importante para la determinación que estoy haciendo. Estoy haciendo la determinación, en este caso es para la estadística, el análisis estadístico. 10 muestras, recuerden que eran 10 muestras preparadas de manera similar al punto central de la curva de calibración. Estoy viendo ahí la variabilidad que tengo en las lecturas. ¿Para qué me sirve este coeficiente de variación? Y ahora el valor que obtuve, ¿es adecuado? ¿Es una medida de la dispersión de los datos? Tiene que ver con la dispersión de los datos, sí, es correcto. América, ¿verdad? Sí, Gasca. sí, ¿Y profe. para qué me sirve ese valor? ¿De cuánto debe de ser ese valor? Debería ser lo menor posible, 1 o algo así, o cercano a 0. Y nos sirve también para calcular la precisión del método. Nos sirve para calcular la precisión del método. A ver, fuiste Luis Mario, ¿tu apellido cuál es? Sí, Méndez Dueñas. Méndez Dueñas. ¿Y quién había contestado hace rato? Antes que tú. América. Eres Gasca, pero es tu apellido. Vázquez Gasca. Muchachos, deben de... Las sugerencias que siempre pongan su apellido paterno. No sé si no les gusta el apellido paterno, les gusta más como suena el materno, pero sí acostúmbrense a dejar su nombre tal cual. Si cometemos error al momento de poner calificación o no los encontramos, ya no es responsabilidad nuestra. Ustedes deben de cumplir con el apellido paterno, nombre y apellido paterno. Es la forma de poderlos encontrar fácilmente en las listas. Si ustedes ponen el apellido materno y después no encuentro dónde colocar en la calificación, muchachos, ya no es problema mío, ya no es error mío, es error de ustedes que están cambiando su apellido, no están tomando el apellido paterno, que es como es el primer apellido, que antes hacen las listas tomando el primer apellido, no porque es el más importante, sino que es la forma en que se acostumbra enlistar de acuerdo al apellido paterno. Entonces, por favor, esos apellidos. A ver, entonces este coeficiente de variación es importante porque me permite poder calcular la precisión. Y este valor, entonces, ¿qué me representa el coeficiente de variación? ¿Qué me representa, muchachos? ¿Qué tan diferentes son los datos entre sí? ¿Qué tan diferentes son los datos entre sí? ¿De cuánto es un valor adecuado? ¿Estás de acuerdo que es un valor lo más pequeño, un valor de 1, un valor de 50? ¿El valor que obtuvimos es el adecuado? ¿O qué me representa? ¿De cuánto debo de tener ese valor? No, el valor debería ser lo más chico. ¿Qué tan pequeño? ¿Hay algún límite? Lo No más lo cercano a sé. 0 que se pueda. Ajá, lo más cercano a 0. Lo más cercano a 0 sería lo adecuado, pero hay un límite.
Si en el coeficiente de correlación me dicen que debe ser de 0.99, el coeficiente de variación, ¿hay algún valor, alguna referencia que me indique cuál es el valor óptimo? ¿No es entre 0 y 1? No. Muchas veces tiene que ver con el tipo de método que estamos trabajando. ¿Qué tipo de método es? Pero en general, ¿cuál es el valor aceptable en coeficiente de variación? Ya me dijeron, me sirve para calcular la precisión. ¿Cómo calculo la precisión? Fue Mario, ¿verdad? Quien me dijo que sirve para calcular la precisión. Sí, la precisión es 100 menos el coeficiente de variación es igual al A la porcentaje de precisión. precisión. Entonces la precisión la voy a calcular 100 menos el porcentaje de coeficiente de variación. Entonces, ¿qué es la E? Si de esta manera calculo la precisión, ¿qué debe de ser el coeficiente de variación? ¿Qué es lo contrario de precisión? ¿Qué es lo contrario? Dispersión. ¿La qué, perdón? La dispersión. No te escucho claramente. Si hablas un poquito más fuerte. No sé si hablaste muy La cercano. dispersión. ¿La qué, perdón? La dispersión. ¿La dispersión? Si dijiste dispersión, no. Sí. La exactitud. No. Precisión. Lo contrario de ¿la qué? Imprecisión. Ajá. La imprecisión. Entonces, con el coeficiente de variación, estoy viendo el porcentaje de imprecisión que se está cometiendo durante el desarrollo de esta, bueno, en este caso fue análisis estadístico, estoy viendo la imprecisión que se cometió en estos resultados al desarrollar al preparar estas muestras. Es el grado de imprecisión lo que estoy viendo ahí. Sí, si la precisión la calculo a 100 menos el coeficiente de variación, es decir, a la precisión le estoy quitando la parte de imprecisión. Entonces, coeficiente de variación me hace referencia a lo que sería la imprecisión, el grado de imprecisión que se está cometiendo. El grado de imprecisión aceptable es hasta un 5%. Debe ser menor del 5%. De este valor que se está obteniendo de coeficiente de variación, están obteniendo ahí un valor de 17.79. ¿Este valor es adecuado? ¿O qué me está indicando? No, no es adecuado. ¿No es adecuado? ¿Quién me contestó? Yo. ¿Varón? ¿Axel? Sí. A ver, Axel. Entonces me está diciendo aquí este método que estoy teniendo un grado de imprecisión del 17.79%. Entonces, ¿esto qué me sugiere Axel? Pues que hay mucha imprecisión, ¿no? Que estamos rebasando el límite establecido. Si estoy por arriba de este grado de imprecisión, ¿mis resultados son aceptables? No. No, ¿verdad? No serían aceptables. Bueno, si nos dejas ver los demás parámetros, por favor. Algo nos faltaba de del análisis estadístico. Nos mostraste la media, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación. ¿Qué nos faltaba ver? ¿Límites? Los límites de confianza. ¿Sí los tienes? Ay, es que eso los tengo a mano. ¿Para qué vamos a usar los límites de confianza, muchachos? Para saber los tipos de interferencia, si es positiva o negativa. Exactamente. Entonces, el intervalo de confianza, ¿qué me está indicando? El intervalo en el que puede caer el valor esperado. Si están por debajo de ese límite
o de ese límite de confianza va a tratarse de una interferencia ¿de qué tipo? Si está por debajo del intervalo de confianza o el límite de confianza. Negativo. ¿Negativa? Será una interferencia negativa. ¿Cómo lo veríamos entonces nosotros, muchachos? ¿Qué veríamos visualmente en la preparación que se hizo del reactivo de las muestras con el reactivo de Bradford? ¿Disminuiría la coloración? Se vería disminuida la intensidad de la coloración. Cuando tenemos valores de concentración por arriba del intervalo de confianza, se trataría de una interferencia positiva. Y entonces ahí, ¿cómo lo veríamos? ¿Cómo sería la intensidad de la coloración? ¿Una coloración fuerte? Una coloración muy intensa. Pásala donde tenías lo de interferencias, por favor. Ahí tenemos las interferencias, pero esos son los valores de absorbancia. Necesitamos los valores de concentración. Esos son tus valores de concentración. ¿Hay alguna duda al momento de interpretar qué tipo de interferencia van a tener, muchachos? No. No, profe. ¿Queda claro para todos? Entonces, para poder hacer la interpretación si es interferencia positiva o negativa, recuerden que vamos a tomar el intervalo de confianza, pero que se calculó en los parámetros estadísticos. No vamos a hacer otro cálculo de otro intervalo, intervalo de confianza. Simplemente vamos a referirlo al intervalo de confianza que se hizo o que se calculó con los parámetros estadísticos. Aquí, ¿cómo vamos a analizar este tipo de interferencias? Para que lo podamos hacer, vamos a considerar el fundamento del método. ¿Qué nos dice ese fundamento del método, muchachos? Aurora Margarita. Gracias por compartir tu pantalla, sí, así quieres quitarla. Sí. ¿No me escuchas, Aurora? Sí, profe. ¿Cuál es el fundamento del método que estamos analizando? ¿No te acuerdas? Yo puedo contestar. ¿Paola o quién me está hablando? ¿Paola? Ajá. Paola Rodríguez. Se basa en la formación de una reacción colorida en un complejo colorido entre el azul de cromací y la porción terminal de los aminoácidos. Se basa en la unión del azul brillante de cromací a los residuos de aminoácidos. ¿Qué residuos? Como la arginina. Principalmente la arginina, lisina, histidina. Habíamos comentado que principalmente los aminoácidos básicos. Ahora, en este método entonces dijimos que requiere la unión del colorante hacia los residuos de aminoácidos. ¿En qué medio se realiza esta determinación? Ácido. ¿Algo más que requiéramos en esta determinación? Dentro del fundamento. No recuerdo, no sé si la longitud de onda. Sí, la de longitud a la que vamos a leer, 595 nanómetros.
Entonces, nuestro fundamento, la unión del azul brillante de Comasía, los residuos de aminoácidos básicos en medio ácido, para que se forme el complejo colorido que se va a leer a 595 nanómetros. De esto que estamos revisando, de este fundamento, dentro de las interferencias recordarán que teníamos al EDTA. ¿El EDTA puede ser interferencia, jóvenes? Sí, Puede ser interferencia, ¿por qué? porque es un quelante. Es un quelante. Y en el fundamento de nuestro método de Bradford, ¿en dónde hay metales? En el, creo que en el azul de cromací, ¿no? Creo que tiene cobre. A ver, ¿es correcto lo que nos dice Paola, jóvenes? No, ¿Requerimos algún No. metal? no hay metal. No. No ninguno. requerimos. No hay. No hay ningún metal que necesitemos, no hay cobre, no hay calcio, no requerimos de algo adicional, simplemente azul brillante de Comasí, que se va a unir a los residuos de aminoácidos en medio ácido. Es todo lo que hay. Entonces el EDTA es un quelante. ¿Pudiera interferir, en teoría pudiera interferir con nuestro método? Entonces, No, De acuerdo a esto, no pudiera interferir. El mercaptetanol, ¿qué es el mercaptetanol, jóvenes? Es un agente reductor que rompe los puentes de sulfuro. Es un agente reductor. Un agente reductor que puede interferir en este método. Erwin, Pues sí, ¿por qué? porque rompe los puentes de sulfuro y de esta manera despliega las proteínas. Entonces, el azul brillante de Comasí podría estar en contacto con más aminoácidos que si estuviera en su forma Pudiera doblada. interferir. Pudiera interferir, pudiera. ¿Ahí qué lo podría condicionar? Tal vez la concentración. Si está en una concentración suficiente a lo mejor para que pueda producir un efecto como el que mencionas, puede ser que sí. Ahora, ¿quiénes son los que sí interfieren en estos que ustedes vieron en cuanto a la coloración desarrollada, que sí se ve una interferencia clara? Los ¿Qué detergentes. compuestos? El CDS. El SDS y ¿quién más? El detergente comercial. El detergente comercial. Son los que pudieran interferir, o los que interfieren más bien, vimos que sí interfirían en el desarrollo de color de este método. Entonces hay que ir analizando cada uno de estos compuestos, muchachos, el fenol. Si ustedes ven que hay una interferencia, les da que es una interferencia positiva, ¿por qué está siendo positiva? Hay que analizarlo. Si es interferencia, es decir, ver qué resultados obtuvimos, qué deberíamos de haber obtenido y compararlo contra bibliografía para que podamos saber si está bien los resultados obtenidos o no concuerdan con lo que está reportado en la bibliografía. Si es que se dice que sí es interferencia, vamos a justificar por qué es interferencia. Y esto lo vamos a conseguir generalmente analizando cuál es el fundamento del método. Si analizamos el fundamento del método y sabemos qué tipo de reactivo es el que estamos probando, pudiéramos inferir de que si pudiera haber interferencia o no. Y lo vamos a respaldar obviamente con bibliografía. O si está acorde a lo que dice bibliografía, o si lo que yo obtuve no corresponde a lo reportado en la bibliografía. Entonces, ¿qué obtuve y qué debería de haber obtenido? ¿Sí queda claro lo de interferencias, muchachos? sí, profe. Sí, profe. No hay ninguna duda.
Vamos No. a ver entonces lo de comparación de métodos. Algunos se adelantaron y ya lo terminaron. Pero no sé, aquí les quiero hacer algunas observaciones. Entonces ya aquí se lo habíamos... Ya lo habíamos comentado sobre las proteínas que estábamos utilizando, albúmina y hemoglobina, y cómo quedaron repartidos. Bueno, tenemos nuestra curva de calibración, ya comentamos sobre cuántos puntos son cuántas cifras después del punto decimal voy a colocar para los ordenada al origen, coeficiente de correlación y pendiente. Y de la concentración dijimos que 2 cifras después del punto decimal, una sola línea de tendencia, una sola regresión lineal, nuestra ecuación de la recta, y ahí tenemos qué es lo que representa cada una de ellas. De la curva de calibración, bueno, dijimos que vamos a trabajar únicamente en la región lineal. ¿Y qué parámetro de los que vieron de la ecuación de la recta me permite evaluar la sensibilidad de un método? ¿Cuál me permite, muchachos? ¿Con qué puedo evaluar la sensibilidad de un método? ¿Quién sabe qué parámetro, muchachos? Por ejemplo, si quiero comparar la sensibilidad entre el método de bisinconínico y el método de Bradford, ¿cómo lo puedo comparar? ¿A través de qué? No. No podría ser a través de el coeficiente de correlación, porque entre menor sea la medida de dispersión de los datos, en teoría sería pues un poquito más sensible. A través de la medida de dispersión tampoco, porque eso tendría que ver con qué directamente con el coeficiente de correlación. Ahí simplemente me está diciendo Cierto. en cuál de esas curvas tengo mayor linealidad. Es a través de la pendiente. A través de la pendiente. A través